La fiesta por el regreso de los Funky Punky aún no acaba y la comunidad del coleccionismo ya ha comenzado la búsqueda de los voilà de los Pinky Paw. Muchos quieren volver a recordar su infancia, volviendo a juntar a estos carismáticos personajes, pero pocos son los que conocen todo sobre ellos. Viendo la buena aceptación de la primera entrega de curiosidades sobre los Funky Punky, hoy veremos la continuación de ese video, con muchas más curiosidades curiosas que no conocías. Así que ve por algo de tomar y unos voilà, porque vamos a comenzar. Para iniciar, retomemos una sección que a ustedes les gustó mucho, donde tratamos de averiguar en qué animales están basados los Funky Punky. Comencemos con Jumper. Él está basado en... un conejo, Sky Cat con un mameluco de conejo. Vale, no tengo idea de qué está basado. Dejen en los comentarios sus teorías de qué animal puede ser. Mejor vamos con uno más sencillo. Stinky puede ser confundido con un gato, pero en realidad es un zorrillo. Sí, como Pepe Le Pew. Pero bueno, espero que a este no lo intenten cancelar también. Por otro lado, Dan es un ratón. Nuts es un tanto difícil, pues al igual que Stinky, este parece un gato, pero por su color de pelo y cola anillada, apostaría a que se trata de un mapache. Y el tierno Sniffy está basado en un gato siamés. Ya saben, esos gatos de color beige con su cara café. Estos últimos Funky tienen una curiosidad muy importante, pues son los llaveros más exclusivos de la colección. Déjenme explico. La primera generación de Funky Punky estuvo presente tanto en México como en Chile y otras partes de Latinoamérica. En México estuvieron disponibles 5 llaveros: Sultan, Kato, Stinky, Lenny y Sky Cat, mientras que en otros lados fueron 7 llaveros, los 5 personajes anteriores más 2 exclusivos, siendo Sniffy y Nuts. Lo cual indica que si quieres tener toda la colección completa en México, tendrías que conseguir a estos 2 llaveros de manera internacional. Una verdadera lástima. Aunque viendo el lado amable, al menos tuvimos todas sus versiones en colgantes de voilà. Aunque no solo en voilà se podían conseguir estos colgantes, sino que también en los chetos. Bueno, en los chetos pero de Brasil. Pues como ya mencioné, esta promoción estuvo disponible en distintos países, y en las frituras de Elma Chips podías encontrar dentro a estos hermosos colgantes. Y no solo eso, sino que también podías conseguir stickers 3D burbuja, los cuales tenían diseños exclusivos de los personajes. Es interesante ver cómo pueden cambiar las promociones dependiendo de la región, pero si en verdad quieres ver un cambio radical, nos tenemos que trasladar a Europa y a Asia, pues como comenté en el video anterior, Faustin Bros trabajó con diferentes países del mundo para vender sus licencias. Los Funky Punky no solo se limitaron a hacer destrozos en Latinoamérica, sino que también estuvieron presentes en stickers de Rumania y Rusia. Esta colección data del 2007, mismo año que inició la primera generación, pero aquí la promoción fue diferente, puesto que se trataba meramente de stickers, los cuales contaban con un álbum coleccionador para poder guardar tu colección. Sin duda, este era muy llamativo y hubiera sido genial contar con uno en este lado del charco. Lo más resaltante de la promoción es que contó con Funky Punky exclusivos, los cuales nunca pudimos ver aquí. Yo resalto a esta ranita y este gallo, pienso que pudieron tener un buen potencial como Funkys principales. Años después, en 2011, Rusia tendría una nueva colección de stickers de los Funky Punky, pero esta vez de una nueva versión de los Funky Punky X. No hay demasiada información de esta promoción, lo que sí podemos apreciar es el diseño más abstracto y saturado de los fondos. Podemos ver versiones X que no habíamos visto, como Sultan y Kato X, como también una versión diferente de Ruf X. Sin duda son bastante extraños, dignos de la madre Rusia.
En 2008, junto a la salida de la segunda generación de Funky Punky, peores que nunca, de la mano de Wonderhouse, una agencia de marketing de Polonia, utilizó a los Funky Punky para su propia promoción. En esta, como premio, estaban presentes unas fichas de plástico llamadas Bumps, que eran un tanto similar a los tazos en aspecto y forma de jugar. La colección consta de 30 Bumps, que eran protagonizados por los Funky Punky. Lo curioso aquí es que estaban tanto diseños normales como versiones X a la par, incluso sacando una versión especial de Chetos llamados Chetos Iroques, que traducido al español sería como Chetos Cresta. Ya saben, el peinado punk, lo cual tiene relación directa con el nombre de los Funky Punky y la forma de los chetos, teniendo dos sabores, hamburguesa y sándwich de queso derretido, destacando a esta versión por tener a Skycat X sin algún distintivo como en la promoción de Latinoamérica. Aquí, en lugar de tener llaveros como premio mayor, tenían una dinámica diferente. Si encontrabas el bump especial, podías canjearlo por un peluche de Chester Chetos. Algo muy peculiar, pero estaba muy bien, dinámica que volverían a repetir en otras promociones de Polonia. A la par de todo esto, se sacó una página web de la promoción para poder revisar todas las noticias y poder descargar fondos de pantalla. Muy similar a la extinta página web de los Funky Punky de Latinoamérica, la cual estuvo activa por muchos años hasta el cierre de Flash en 2020. Pero eso, mis amigos, es historia para otro video. Eso sería todo de mi parte. Díganme, ¿qué fue lo que más les sorprendió? ¿Ya sabían alguno de estos datos? Coméntalo acá abajo. Una parte de estos datos fue sacada de la wiki de los Funky Punky, créditos a ellos, y porfa, ya dejen de vandalizarla. No olviden darle like, suscribirse y compartir el video, en verdad eso nos ayudaría mucho. También síganos en nuestras redes sociales para más contenido exclusivo. Sin nada más que decir, yo soy su amigo Chafa, nos vemos en la próxima.